La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este quinto domingo de Cuaresma. Ya es el último, ya el próximo domingo iniciaremos con la Santa Semana, con el domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya vamos avanzando en este tiempo, ya en la recta final prácticamente. Nos quedará esta semana completa. Luego, todavía recuerden que el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, antes de la Cena del Señor, es todavía tiempo cuaresmal. Ya después de la celebración o comenzando con la Cena del Señor, inauguramos ya el Triduo Pascual. Pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús, comenzando con la cena. Será el último Eucaristía que tengamos. No tendremos Eucaristía después de esta, de la Cena del Señor, hasta la Vigilia Pascual. Será un solo día, un solo gozo de celebrar la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Pero bien, terminemos este tiempo cuaresmal. ¿De qué forma? Con este domingo quinto del tiempo de Cuaresma, como les dije. Hermoso texto para este domingo. Si ustedes recuerdan, hagamos un poco de memoria. Primer domingo de Cuaresma, Jesús en el desierto de las tentaciones. Se nos planteó dónde íbamos a estar en estos días cuaresmales. Segundo domingo de Cuaresma, se nos dijo hacia dónde íbamos, que no íbamos a estar eternamente en Cuaresma. Recuerden, Cuaresma solo dura 40 días. Hacia donde vamos es hacia la luz pascual. ¿Cuánto tiempo dura la Pascua? Ya se lo dije, siempre. Padre, 50 días, sí. Litúrgicamente, sí. 50 días. Pascua es un día, el domingo de resurrección. Pascua es una octava. La octava de Pascua, que va del domingo de resurrección hasta el segundo domingo de Pascua, son un solo día, como un solo gozo. Porque triste sería celebrar un solo día la resurrección. Entonces la iglesia nos lo prolonga durante 8 días, donde cantamos el Gloria todos los días, estamos en ese gozo pascual. Luego, Pascua es la cincuentena, pero Pascua debe ser siempre. Siempre debemos estar en Pascua. No se olvide eso, siempre debemos estar en Pascua. Es el gozo pascual, la Pascua o eterna Pascua, para pasar luego con la muerte a la Pascua eterna y al gozo de contemplar el rostro de Dios. Muy bien, y para los 3 domingos después de la transfiguración, tuvimos el texto aquel le van a dar la mala noticia de lo que había muerto. Jesús aprovecha eso para llamar a la conversión. El domingo anterior era el hijo pródigo, donde si había un llamado, había que ponerse en camino como el hijo pródigo. ¿Y para qué había que ponerse en camino? Para experimentar el perdón de Dios, que es el domingo de hoy. Hermoso texto, precioso, de San Juan. Pero antes vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. No podemos iniciar nuestro ejercicio sin ponernos en las manos del Espíritu Santo. Por eso hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, queremos consagrarnos a tu amor. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestra mente para poder comprender tu palabra. Abre nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla. Danos hambre y sed de la palabra, Espíritu Santo, para saborearla, para estar bien nutridos, bien alimentados de la palabra y fortalecidos para seguir adelante en nuestro caminar de fe. En tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, vamos a ponernos en las manos de la palabra. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Recuerden que son 4 preguntas: ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva? Padre, usted siempre nos recuerda esto, claro. O sea, no está de más recordarlo siempre. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva? La lectura, la meditación, la oración y la acción junto con la contemplación. Vamos entonces a acercarnos a la palabra de Dios. Ahora vamos a acercarnos al texto. Está tomado del evangelista Juan en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Mire cómo cambia, porque habíamos leído textos de Lucas, ahora leemos un texto de San Juan, porque es precioso el texto de hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Recuerde la dinámica: llamados a la conversión, puestos en camino ante ese llamado,
para experimentar el perdón de Dios. Esa es la dinámica que hemos tenido estos domingos cuaresmales. Después de el primer domingo que tuvimos Jesús en el desierto, las tentaciones, y el otro domingo siguiente, la transfiguración. Y después los 3 domingos que ya les dije. Muy bien, tiene el texto, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11, para que leamos juntos el texto y luego veamos qué dice el texto en su contexto. Muy bien, acerquémonos a la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, queridos hermanos. Hermoso pasaje, como les decía. Es una experiencia del perdón. Si nos damos cuenta, dice: en aquel tiempo Jesús se retiró del monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Ahí estaba la multitud. Nos ponen el contexto. Está en el templo, la multitud, y que dice que esta gente se acercaba a Jesús. ¿Por qué? Porque hemos dicho en otras ocasiones le gustaba escuchar, porque hablaba con autoridad y no como los escribas. Muy bien. Y él, sentado entre ellos, ¿qué hacía? Les enseñaba lo que les decía. Enseñaba con autoridad. Entonces los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, mandaba que se apedreara a aquellas mujeres que eran encontradas en adulterio. Moisés atacaba el pecado matando al pecador. Fíjense bien, la ley era bastante fuerte. Había que acabar con el pecado, acabando con el pecador. Ya vamos a ver la enseñanza, porque Jesús hará algo diferente. ¿Ataca el pecado? Sí. ¿Jesús aplaude el pecado? No. ¿Jesús quiere el pecado? Tampoco. Pero sin atacar al pecador, ataca el pecado. En la ley de Moisés, ataca el pecado atacando al pecador. Había que acabar con ese pecador. Era la ley de Moisés, claro. Recuerden que el pueblo era de cabeza dura. No podríamos juzgar ese acontecimiento en el tiempo de Jesús con lo que había ya sucedido años atrás cuando el pueblo había salido de Egipto. Recuerdan que era un pueblo duro, de cabeza dura, así lo llama el Señor, un pueblo de cabeza dura. Por lo tanto, la ley era bastante fuerte. Antes se dijo ojo por ojo, diente por diente. Si te pegan un golpe en el ojo y te dejan el ojo morado, tú también tienes que pegarle con la misma proporción del golpe que te dieron a ti, le pegas en el ojo al que te agredió y ahí queda pagada la deuda. Si te sacó un diente por un golpe, tú tienes que pegarle con la misma proporción en el diente para sacárselo. Si te quebró un brazo, lo mismo. Si te quebró un pie, lo mismo. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así era. Porque era un pueblo duro.
y había que tratarlo de esa forma. Ya en el tiempo de Jesús cambian las cosas y en nuestro tiempo también. Ya no se espera que actuemos de esa forma. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Ahora vimos, y que fue la noticia después de ver la premiación de los Oscars, vimos esa noticia donde este actor le pegó una cachetada al presentador. No vamos a hacer leña del árbol caído, ni tampoco vamos a hablar de ese tema, porque no es el tema, no es el punto ahora, sino que hay que saber aprender a gestionar nuestras emociones. Más de alguna vez hemos actuado así nosotros también, pero en lo que vamos madurando tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, porque si no entonces nos metemos a tantos líos. Hay que tener inteligencia emocional. Antes se hablaba del CI, del coeficiente intelectual, hoy día se habla de la inteligencia emocional, que hay que saberla trabajar también. Pero bueno, eso será para otro tema. Entonces, nos encontramos con esa ley tan dura y ante la ley llevan a la mujer, la cumplían, en ese momento la estaban cumpliendo en el tiempo de Jesús, se cumplía. La llevan y le quieren hacer una trampa, una pregunta capciosa. Le dicen, la ley de Moisés nos manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Si Jesús decía, sí, hay que apedrearla, hay que acabar con ella, entonces iba a decir la gente, ¿y cómo es que habla de misericordia y dice que hay que acabar con la mujer? ¿Dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda todo lo que nos ha venido enseñando? Si está diciendo que hay que acabar con la pobre mujer. Pero si Jesús decía, no la apedreemos, no hay que matarla, entonces la cosa iba a decir, bueno, entonces se opone a la ley de Moisés. Va en contra de nuestra ley, va en contra de lo enseñado y lo que dice la Torá. Por lo tanto, también hay que apedrearlo. Era bien difícil. Estaba entre la espada y la pared. Pero Jesús, Maestro y Señor, ¿qué hace? Se pone a escribir en el suelo. ¿Qué escribía? No lo dice, no vamos a especular. No vamos a empezar a decir aquí, estaba escribiendo su nombre, estaba escribiendo, algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de los que estaban alrededor de él, de aquellos que tenían una piedra en la mano. Estaban escribiendo los pecados de cada uno de ellos, otros que estaban escribiendo algún asunto, en fin. No, o sea, no dice el texto. No vamos a especular aquí ni vamos a inventar. O sea, inventar ya, para eso, pues no se vale. Sino que dice que estaba escribiendo, punto. ¿Qué escribía? Pues se lo vamos a preguntar al Señor cuando estemos en el cielo, como me decía un sacerdote con el cual hice mi experiencia pastoral para mi ordenación sacerdotal. Le decía, pues portémonos bien para que estas preguntas que tenemos se las podamos hacer directamente al Señor. Así que aportarnos bien, para preguntarle, Señor, ¿qué estabas escribiendo en el suelo? Pero bueno, el punto es que de insistir, dice el texto, estaba insistiéndole, ¿qué dices? ¿Qué dices? Jesús se incorpora y es cuando dice esta frase lapidaria, una frase que le dejó ir. Fíjense bien, ellos traen una piedra en la mano, pero son los que terminan apedreados con esa frase de Jesús. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Santo Dios, qué punto le puso Jesús ahí, el dedo en la llaga. El que esté libre de pecados, que lance la piedra. ¿Y qué hace la gente? Entre los más mayores, entre los viejos, dice el texto, pues empezaron a irse, a escabullirse, se fueron yendo, dejando solo a Jesús con la mujer que estaba de pie, lista para ser apedreada. Y yo siempre he pensado que esta mujer terminó con tremenda piedra encima. Nosotros aquí decimos turunca, una tremenda turunca terminó esta mujer, pero de misericordia. De misericordia, fíjense bien. Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado, nadie te ha lanzado la piedra. ¿Dónde están los que te iban a lanzar las piedras antes? Y dice la mujer, nadie, Señor. ¿Quién le responde a Jesús? Aquí viene entonces Jesús y le deja ir una piedra, porque era el único que podía lanzarle la piedra. Y se la lanza, pero es una piedra de misericordia. Si queremos verlo así. Porque hay gente que dice, no, que Dios castiga. Dios no castiga. Pero si queremos ver de esa forma del castigo, pues es un castigo de amor. Cuando uno podría estar esperando así el golpe, cuando uno podría estar esperando el rayo fulminante sobre nosotros, Dios nos perdona. Y si queremos ver como castigo, es un castigo de amor, porque Dios nos abraza, como la parábola del hijo pródigo. Pues bien, dice, nadie, pues yo tampoco te condeno, vete, y aquí viene el punto clave, porque mucha gente dice que Jesús vino por los pecadores.
Jesús vino por los pecadores. ¿Así? ¿Hasta ahí nomás? Jesús vino por los pecadores. ¿Para qué? Para que se conviertan. Para eso vino. No para aplaudirnos el pecado. Jesús vino por los pecadores. Jesús vino por los enfermos, pero para sanarlos. Jesús vino por los pecadores para que se conviertan. Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. No vuelvas a pecar. La invitación a cambiar es esa, y es dura, es dura. Vete y no vuelvas a pecar, no peques más, en otra expresión, no peques más. ¿Había recibido la misericordia? Sí. ¿Recibió perdón? Sí. Pero no peques más. Es la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Pues bien, ahí está el texto. Jesús con la mujer que iba a ser apedreada, una pregunta capciosa. Jesús con su frase lapidaria, el que esté libre de pecados que lance la primera piedra. Jesús que perdona y le invita a la mujer a no pecar más. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Vamos ahora a poner el texto en nuestra vida. Fíjense bien, cuando tengo mis momentos de meditación y de reflexión personal, me gusta escuchar reflexiones con relación a los textos que vamos meditando. Y escuchaba una frase que me gustó mucho. El diablo conoce nuestro nombre, mas no nos llama por nuestro nombre, sino por nuestro pecado. Al que es alcohólico, dice, es que yo soy alcohólico. No, tú eres y tienes tu nombre. Pero muchas veces nos definimos por nuestro pecado. Es que yo soy infiel, es que yo soy un alcohólico, es que yo soy un vicioso, es que yo soy un mujeriego, es que yo soy un mentiroso, es que yo soy, y en fin, ¿no? Nos definimos por nuestro pecado y no por la misericordia de Dios que conoce nuestro nombre. El diablo, conociendo nuestro nombre, nos llama por nuestro pecado. El Señor conoce nuestro nombre y nos llama por nuestro nombre. Y nos llama por nuestro nombre para llenarnos de misericordia. Es la diferencia. Fíjense bien, el enemigo conoce tu nombre, conoce mi nombre, pero nos llama por nuestro pecado. El Señor conoce nuestro nombre y nos llama por nuestro nombre, no por nuestro pecado, porque Él quiere misericordia para cada uno de nosotros. Me gustó mucho esa reflexión y creo que lo tenemos que utilizar aquí. El Señor nos llama por nuestro nombre, te está llamando a ti y me está llamando a mí para perdonarnos en este último domingo de Cuaresma. Nos llama por nuestro nombre el Señor Jesús para llenarnos de su amor. Siguiendo la dinámica que hemos traído en estos 3 domingos de Cuaresma últimos, llamados a la conversión, vueltos a la casa del Padre, para experimentar los abrazos y los besos de misericordia y su perdón, que es lo que hemos escuchado ahora, el perdón de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo no experimentar ese perdón? ¿Cómo privarnos del perdón de Dios? ¿Cómo privarnos de la misericordia de Dios si te llama por tu nombre, si me llama a mí por mi nombre, no por mi pecado? Ya le dije, no nos llama como viciosos, no nos llama por nuestro pecado mentiroso, chismoso, mal hablado, en fin, ¿no? Lujurioso, lujuriosa, no te dice por tu pecado, como lo hace el enemigo. El enemigo sí, el enemigo te llama por tu pecado, y eso es clave. Pues bien, esa pregunta le van a hacer a Jesús, ¿qué hacemos aquí? ¿Le damos piedra o no le damos piedra? Ya dijimos, si decía Jesús que no, iba en contra de la ley. Si decía que sí, ¿dónde quedaba su misericordia? Por eso Jesús sabe cómo responder y lo hace de esa forma tan lapidaria. O sea, es una piedra que le deja ir, le rebota la piedra a los fariseos que iban con la piedra en mano. Le dice, el que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Y todos se fueron. Y todos se fueron. Y Jesús no lanza una piedra para atacar a la mujer, sino una piedra de misericordia. Como les decía antes, si queremos verlo así, una piedra de misericordia. Y la lanza sobre nosotros. Por eso es importante. Un día escuchaba a su eminencia, el cardenal Óscar Andrés, en una homilía que decía en relación a estas personas que andan haciendo el mal, que era necesario que cayeran. Y eso me gustó mucho, y lo ha repetido constantemente. Es necesario que estas personas que hacen el mal
que vive en el pecado y nosotros igual, que hemos caído quizá en el pecado, necesitamos caer. Pero no caer a espada, no caer a palos, no caer a piedras, no caer a tiros, no, caer de rodillas ante la misericordia de Dios. Y eso es importante, aprender a caer de rodillas ante la misericordia de Dios, no ante el mundo, no adorar al mundo, caer de rodillas ante la misericordia de Dios, experimentar el perdón de Dios, la ternura de Dios. Esta mujer, ¿cómo se fue? ¿Cómo se imagina usted que fue esta mujer? Póngame un poquito de imaginación. ¿Será que se fue llorando de tristeza porque yo quería que me tiraran piedras, porque yo quería morir ya, porque ya no quería seguir viviendo? Tírenme piedras, por favor. ¿Será que así se fue la mujer? ¿O se fue enojada porque ella quería que le tiraran piedras? ¿O se fue humillada, se fue resentida en ese momento? ¿Cómo se habrá ido esta mujer? Contenta, feliz, gozosa, porque ya estaba su sentencia. La sentencia era morir, según la ley. No había para dónde. Era o morir por su pecado, porque había pecado. No se justifica que no había, claro que había pecado. Pero ante eso, ¿cómo se fue? Contenta, feliz. Y esa tiene que ser también nuestra experiencia, hermanos, nuestra experiencia. Después de experimentar el amor, la misericordia de Dios, es irnos felices, contentos, agradecidos con el Señor, por su perdón, por su misericordia, por su ternura, por su bondad, en fin, irnos agradecidos. No podemos retirarnos tristes, amargados, desolados. No se espera eso. Cuando ha habido un examen de conciencia, cuando hemos recapacitado en nuestras vidas, cuando hemos visto las misericordias de Dios y luego de ahí brotan las cosas negativas que hemos hecho, después de haber hecho ese examen de conciencia, después de que nos doliera haberle fallado a Dios, después de haberle dado la espalda al Señor y que nos duela eso y llorar como Pedro amargamente nuestros pecados y hacer ese propósito firme de no volver a pecar, decir ya no quiero pecar más, examen de conciencia, dolor de pecado, propósito de no volver a pecar más, confesarnos y después de la confesión, ¿qué viene? Cumplir la penitencia. ¿Pero cómo? ¿Tristes? No, alegres, felices, porque Dios nos llama por nuestro nombre, no por nuestro pecado. Para Dios no somos pecados, somos sus hijos, somos hermanos de Jesucristo, templo del Espíritu Santo. Así que a vivir el gozo del perdón del Señor en nuestras vidas. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. La oración, queridos hermanos, es a partir de texto. Vamos ya al tercer punto. Y aquí necesitamos orar a partir del texto. Orar. Y hay muchas razones, muchos motivos para orar. ¿Cómo no vamos a orar? ¿Cómo no orar ante este texto? Tan hermoso, tan precioso, un texto espectacular. Va a decir, Padre, usted y todos los textos dicen lo mismo, sí, porque es palabra de Dios. Y cuando uno disfruta el texto, cuando uno lo lee, cuando lo vamos comprendiendo, disfrutamos más. Miren, uno de los retos que debemos tener todos nosotros es leer antes de ir a misa los textos, porque quizá en las iglesias o no se tiene un buen sonido o el que leyó no lo leyó bien o quizá hay algún distractor. Muchas veces están los niños cuando los llevan a la iglesia y los ponen así para atrás. La mamá los pone aquí en sus hombros, en su pecho, y la carita del niño queda viendo hacia los que están atrás, en las bancas de atrás. Y muchas veces la tentación es, porque uno no va a ser indiferente a un niño, ¿no? Es que está un niño ahí sonriendo, uno no va a ser indiferente ante la sonrisa de un niño o ante el rostro de un niño. Entonces lo que da por tentación es empezar a hacerle gestos al niño. Y se perdió la lectura. O entró alguien a la iglesia tarde y empezó a moverse por todo el templo, o está un niño jugando, que recuerden que los niños no deben de llevar juguetes al templo. Ya poco a poco van entrando los niños a la iglesia, pero no hay que llevar los juguetes. Quizá como estuvieron tanto tiempo retirados, se acostumbraron a tener sus juguetes y los quieren llevar a la iglesia, pero procuren de no llevar los juguetes a la iglesia porque entonces son distractores, no tanto para niños, sino para los que están en la Eucaristía. Pues bien, entonces,
tenemos que llevar la lectura ya leída para que podamos comprenderla mejor, porque la tentación es quedarnos en vacío. Y muchas veces llegamos y salimos como entramos, vacíos, porque no le pusimos atención al texto. Por eso leámoslo antes. Qué bueno que tenemos este ejercicio aquí, pero solo trabajamos con el Evangelio. Y por lo tanto usted necesita leer la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura para comprender bien la palabra que se nos va a regalar. Pero bueno, vamos a hacer la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, que nos has regalado este texto hermoso del evangelista San Juan, esta mujer que ha sido encontrada en pecado, nos representa a nosotros, Señor, que también tenemos pecado. Quizá también nos podemos ver reflejados en los fariseos que llevan la piedra, porque a pesar de que hemos pecado, muchas veces caemos en el error de hacer juicios para con los demás, de caer en la crítica, en el juicio, y no para levantar como lo has hecho tú, Señor, que tú ves el pecado pero lo levantas al pecador para que no siga en el pecado. Y muchas veces nuestra misión en este mundo es ver el pecado y atacar el pecado y acabar con el pecador, como era la ley antigua. Ayúdanos a no caer en esa realidad, pero sobre todo a comprender tu misericordia, Señor. Esta mujer, al ser perdonada por ti y al no ser apedreada, esa mujer tuvo que haberse regresado feliz, contenta y ser discípula tuya. Ayúdanos que también nosotros, como esta mujer, podamos experimentar tu misericordia, pero que podamos comprender esa frase que le has dicho a esta mujer: vete, yo tampoco te acuso y no peques más. Tú nos llamas por nuestro nombre. Tú nos llamas por nuestro nombre para salvarnos y perdonarnos, Señor. El enemigo nos llama por nuestro pecado y nos creemos ese pecado y nos sumergimos en él. Que hoy podamos experimentar tu misericordia, que hoy podamos experimentar tu perdón, que hoy podamos sentirnos felices y gozosos de saber que tú eres grande y que estarás grande con nosotros para que podamos iniciar santamente estos días que vienen y sobre todo que podamos experimentar tu misericordia al morir al pecado para poder resucitar contigo. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, ya sabemos, hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Miren, ya estamos a una semana de iniciar la Santa Semana. Ya a una semanita nada más. Ya se acercó el sacramento de la reconciliación. Ya nos confesamos. Ya experimentamos la misericordia de Dios. Miren, que no llegue a pasar la Semana Santa y nosotros, muy bien, gracias, seguir en el pecado. Comprendamos lo que el Señor nos pide, hermanos. Llamados a la conversión, poniéndonos en camino al Padre para experimentar su perdón, para experimentar la misericordia de Dios. El Señor Jesús nos llama por nuestro nombre para que estemos con Él. El enemigo es el que nos llama por nuestros pecados. Dejemos de estar llamándonos nosotros también por nuestro pecado, diciéndonos es que yo soy un pecador, es que yo soy un alcohólico, es que yo soy un vicioso, es que yo soy un ladrón, es que yo soy un infiel, es que yo soy mentirosa o mentiroso, es que yo soy calumniadora o calumniador, es que yo soy... No nos llamemos por nuestro pecado, llamémonos por nuestro nombre, porque así nos llama el Señor, para llamarnos luego a la santidad. Para Él somos santos y eso es lo que Él quiere, ¿no? Nos llama por nuestro nombre a la santidad y quiere que abandonemos el pecado. De nosotros depende. ¿Cómo nos queremos llamar? ¿Por nuestro pecado o por nuestro nombre? Si es por nuestro nombre, a experimentar la misericordia de Dios. Si es por nuestro pecado, pues a seguir en el pecado y a seguir en esa miseria que el mundo nos ofrece. De nosotros depende. El Señor nos deja en libertad. Escojamos el camino del bien. Por eso se recuerdan, la primera semana, pongo delante de ti el bien y el mal. ¿Qué eliges? ¿El bien o el mal? Ser llamados por nuestro pecado o ser llamados por la misericordia de Dios. Cada uno dispone. Así que a vivir esta experiencia de fe, a dejarnos transformar por el Señor. Bendiciones para todos.